El día que todo comenzó no parecía distinto a cualquier otro. Era viernes 7 de marzo de 2014, y yo había salido temprano del trabajo para ir por Laura a su escuela. Ella era maestra de primaria en la Benito Juárez, de esas maestras que los niños recuerdan por siempre, estricta pero cariñosa, con esa chispa que hacía que hasta los más traviesos la respetaran. Cuando llegué a la puerta del colegio, no la vi salir entre los demás profesores. Una compañera me dijo que Laura había tenido que irse antes porque se sentía mal. Saqué el celular y vi un mensaje suyo. Andrés, ¿puedes venir a la casa? No aguanto el dolor. Al llegar, la encontré encogida en el sillón, con las manos en el abdomen. Su rostro estaba pálido, empapado de sudor frío. ¿Es el estómago, no? Pregunté, tratando de sonar calmado. No sé, pero me duele demasiado. No puedo ni estirarme. No lo pensé más. La ayudé a subir al coche y conduje directo al Hospital Central de León, el más grande de la ciudad. Era la opción lógica. Ahí tenían especialistas, laboratorios, y al menos en teoría, todo lo necesario para atenderla. Urgencias. El área de urgencias parecía un mercado en día festivo. Gente por todas partes, niños llorando, ancianos desorientados, familiares discutiendo con recepcionistas. El olor era una mezcla de desinfectante barato y comida recalentada de la cafetería. Registramos a Laura en admisión. Le tomaron signos vitales y nos hicieron esperar. 30 minutos después, por fin un médico apareció. Se presentó como Dr. Ortega, cirujano general de guardia. Era un hombre joven, tal vez poco mayor que yo, con bata blanca impecable y cabello engominado. Dolor abdominal intenso, fiebre ligera, podría ser apendicitis, murmuró mientras palpaba con firmeza. Laura gimió de dolor. Vamos a hacerle análisis de sangre y una ecografía. La trasladaron en camilla, y yo la seguí con la mirada hasta que desapareció por un pasillo iluminado con tubos fluorescentes parpadeantes. Las horas siguientes fueron un suplicio. Los resultados no llegaban. Primero nos dijeron que el laboratorio estaba saturado por un accidente carretero, luego, que la ecografía tenía retraso porque solo había un técnico disponible. Alrededor de las 11 de la noche, finalmente, el doctor Ortega regresó con los estudios. No es apendicitis, pero su conteo de leucocitos está alto, lo que indica una infección. La ecografía muestra algunas imágenes poco claras en la zona pélvica. No es alarmante, pero prefiero dejarla en observación. Observación. Esa palabra que parece inofensiva, pero que esconde incertidumbre. El cuarto 412. Nos asignaron el cuarto 412, cama B. Era un espacio frío, de paredes verde menta desgastadas y cortinas translúcidas que apenas servían de separación. El olor penetrante a cloro no lograba tapar un tufo agrio que parecía impregnado en las paredes. Su compañera de cuarto era una anciana con la pierna enyesada, que dormía casi todo el tiempo. Los siguientes días fueron una rutina de enfermeras entrando cada 8 horas para inyectarla analgésicos, ketorolaco, según la etiqueta del frasco, y doctores que apenas se detenían unos minutos para revisar su expediente. El doctor Ortega pasaba por las mañanas, siempre con el mismo discurso. Va mejorando. No hay de qué preocuparse. Pero yo veía algo diferente. Laura, que solía ser la más animada de la familia, estaba apagada, con los ojos perdidos en un punto del techo. A veces parecía escuchar algo, como si alguien le hablara en voz baja. La madrugada del 10 de marzo recibí un mensaje suyo. ¿Estás despierto? Sí, ¿qué pasa? Respondí. Tardó unos minutos. Mañana tráeme mi ropa y mi identificación. No le digas a mamá. Me quedé helado. ¿Planeaba irse? ¿Por qué en secreto? La decisión. A la mañana siguiente, cuando llevé la mochila con su ropa, Laura me recibió con una determinación que nunca le había visto. Me voy a ir, Andrés. Ya no quiero estar aquí. ¿Cómo que te vas a ir? El doctor dice que estás mejorando. Llevo 4 días y nadie me dice qué tengo. Solo me observan. Estoy bien, puedo caminar, quiero salir. Intenté convencerla de quedarse. Le recordé que mamá se iba a angustiar, que papá iba a enojarse, que lo mejor era esperar una respuesta clara. Pero Laura era terca. Cuando se le metía algo en la cabeza, no había manera de hacerla cambiar. Ese mismo día se lo conté a mamá. Ella habló con el doctor Ortega, quien aseguró que Laura solo estaba alterada por el encierro, pero que su evolución era favorable. Nos pidió que la convenciéramos de esperar hasta el miércoles 12, cuando probablemente podrían darle el alta formal. Los días siguientes fueron insoportables.
Laura apenas probaba la comida casera que mamá le llevaba, y su silencio se volvía cada vez más inquietante. El 14 de marzo. Llegó el día prometido. Eran las 11 de la mañana cuando Laura se levantó de la cama con más energía de la que le habíamos visto en días. Se vistió con sus jeans, la blusa blanca y los tenis negros. Tomó la mochila y dijo: «Hoy me voy». A las 11:47 firmó el documento de alta voluntaria. La enfermera Patricia López fue testigo. Recuerdo verla entregar un papel con las indicaciones. Debe presentarse en consulta externa en 48 horas. Si tiene fiebre o dolor intenso, regrese a urgencias. Laura apenas asintió. La vimos caminar por el pasillo, firme, decidida. Entró en el elevador. Las puertas se cerraron. Esa fue la última vez que la vimos. La espera inútil. No nos alarmamos de inmediato. Pensamos que necesitaba aire, que quería caminar un rato antes de volver a casa. Mamá incluso preparó sus chilaquiles verdes favoritos. A las 2 de la tarde le mandé un mensaje. ¿Ya vienes? Mamá hizo chilaquiles. No respondió. A las 3:30, mamá comenzó a preocuparse. Llámala. Marqué varias veces. Primero timbró sin respuesta. Después, buzón de voz. Cuando papá llegó del trabajo a las 5, mamá ya estaba al borde de las lágrimas. No ha llegado, Javier. No contesta. Papá quiso tranquilizarnos. Quizá está con una amiga. Pero la verdad se nos clavaba como un cuchillo. Algo no estaba bien. Llamamos a sus amistades. Nadie sabía nada. Ninguna compañera de trabajo la había visto. Sofía, su mejor amiga, no tenía noticias. A las 8 de la noche, papá dijo lo que todos temíamos. Vamos a la policía. La burocracia. En la Fiscalía del Estado, un oficial con rostro cansado nos recibió con desgano. No podemos hacer nada hasta que pasen 72 horas. Es mayor de edad. Quizás solo necesita espacio. Pero venía del hospital. Gritó mamá, con la voz rota. No es normal que desaparezca así. El oficial apenas levantó la vista. Si no hay diagnóstico psiquiátrico ni indicios de incapacidad, no podemos actuar antes. Protocolo es protocolo. Esa palabra se convirtió en nuestro verdugo. Protocolo. Esa noche no dormimos. Salimos a buscar por las calles cercanas al hospital, la plaza principal, el mercado, las paradas de autobús. Mostrábamos la foto de Laura en el celular. ¿Ha visto a esta muchacha? 27 años, blusa blanca, jeans, mochila negra. Nadie respondía. Nadie quería involucrarse. El expediente incompleto. Al día siguiente, regresamos al hospital. Preguntamos por el doctor Ortega, pero nos dijeron que no estaba. Buscamos a la enfermera Patricia López. Ella nos atendió con rostro serio. Sí, la vi firmar el alta. Salió por su propio pie. ¿No notó nada extraño? Pregunté. Dudó unos segundos. La vi mirar fijamente a un hombre en el pasillo. Él también la miró. Luego se fue hacia las escaleras de emergencia. ¿Quién era? No lo sé. No era paciente ni familiar. Nunca lo había visto. Antes de irnos, apareció la supervisora de enfermería, Marta Ríos. Se ofreció a revisar el expediente de Laura. Volvió 20 minutos después con una carpeta en la mano. Aquí falta información, dijo con gesto grave. Las notas médicas de los días 11 y 12 no están. El aire se volvió irrespirable. El 14 de marzo, a las 11:47 de la mañana, mi hermana Laura firmó el documento de alta voluntaria en el Hospital Central de León. Esa firma, que a primera vista parecía un acto de libertad, se convirtió en el último rastro oficial que tuvimos de ella. Recuerdo perfectamente cómo salió de la habitación con paso firme, los jeans ajustados, la blusa blanca y la mochila negra colgada al hombro. Su cabello castaño le caía en los hombros, y había una determinación en sus ojos que nunca olvidaré. La enfermera Patricia López fue testigo del trámite y la vio marcharse hacia el elevador. Consulta externa en 48 horas, decía el papel que le entregaron. Pero Laura nunca llegó a esa consulta. Nunca llegó a casa. La espera que se convirtió en angustia. Las primeras horas después de su salida no parecieron alarmantes. Pensamos que necesitaba caminar un poco, despejar la mente tras casi una semana encerrada en el hospital. Mamá incluso preparó sus chilaquiles verdes favoritos, convencida de que volvería con hambre. A las 2 de la tarde le mandé un mensaje. ¿Ya vienes? Mamá hizo chilaquiles. No hubo respuesta. A las 3:30,
Mamá comenzó a mostrar la inquietud en su rostro. Llámala, Andrés. Marqué 1, 2, 3 veces. El celular timbró hasta mandar al buzón. Al cuarto intento, ya contestaba directo al buzón de voz. Cuando papá llegó del trabajo a las 5, mamá ya estaba al borde de las lágrimas. No ha llegado, Javier. No contesta. Intentamos convencernos de que quizá había pasado a visitar a alguna amiga, que necesitaba un respiro después del encierro. Pero el miedo se fue instalando poco a poco, como una sombra. A las 8 de la noche, papá pronunció lo que todos temíamos. Vamos a la policía. El muro burocrático. La Fiscalía del Estado estaba en la avenida Insurgentes. Nos atendió un oficial con gesto cansado, como si llevara horas repitiendo la misma rutina. No podemos hacer nada hasta que pasen 72 horas. Es mayor de edad. Tal vez solo necesita espacio. Mamá casi se desplomó frente al escritorio. Venía del hospital. Estaba enferma. No es normal que desaparezca así. El oficial ni siquiera levantó la vista. Si no hay diagnóstico psiquiátrico o alguna condición que la incapacite, debemos esperar. Protocolo. Esa palabra se convirtió en un martillo que nos golpeaba una y otra vez. Protocolo. Salimos con el corazón destrozado. Esa noche recorrimos las calles cercanas al hospital, la plaza principal, el mercado, las paradas de autobuses. Mostrábamos su foto en el celular. ¿Ha visto a esta muchacha? 27 años, blusa blanca, jeans, mochila negra. La mayoría de la gente nos ignoraba. Algunos apenas levantaban los hombros. Nadie quería involucrarse. Las cámaras. Al día siguiente regresamos al hospital. Insistimos en ver las grabaciones de seguridad. Tras mucha presión, una supervisora de enfermería, Marta Ríos, accedió a llevarnos al cuarto de monitores. Las imágenes eran en blanco y negro, granuladas. A las 11:52 y 17 segundos apareció Laura saliendo del elevador en planta baja. A las 11:52 y 34 segundos cruzaba la puerta principal, mochila al hombro, expresión decidida. Luego giraba a la derecha, hacia la calle. Y ahí se perdía. Después de ese punto, ya no tenemos cobertura, dijo el guardia con desgano. Eso le toca a las cámaras municipales, pero casi nunca sirven. Pedí una copia del video. Me la negaron. Necesita orden judicial. Otra vez la burocracia. Otra vez los muros invisibles que nos cerraban el paso. La primera contradicción. El 16 de marzo, cuando por fin aceptaron levantar la denuncia formal, la agente del Ministerio Público revisó el expediente hospitalario. Su ceño se frunció de inmediato. Aquí hay algo irregular, dijo, señalando las hojas. El alta voluntaria fue firmada mientras aún había estudios pendientes. Y aquí falta parte de la evolución médica. Mamá se cubrió el rostro con ambas manos. Yo sentí un vacío en el estómago. El doctor Ortega fue citado a declarar el 19 de marzo. Su respuesta fue simple. La paciente insistió en irse. Le expliqué los riesgos. Ella firmó bajo su responsabilidad. Cuando la agente preguntó por qué no la retuvo, si sospechaba de algo grave, Ortega se encogió de hombros. No puedo obligar a un paciente consciente a quedarse. El alta voluntaria es un derecho. Técnicamente tenía razón. Legalmente estaba cubierto. Pero moralmente, su respuesta era un insulto. Testimonios inquietantes. El 20 de marzo, desesperado, regresé al hospital y busqué a Patricia López fuera de su turno. La encontré en una cafetería cercana. Me pidió que hablara en voz baja. La noche del 12 de marzo vi a su hermana despierta, mirando la pared. Cuando le pregunté si estaba bien, me dijo, «Ya sé quién es. El de la puerta 12». Se me heló la sangre. Patricia prosiguió. Ese hombre de la chamarra azul lo vi varias veces en el piso. Siempre con una libreta. No era paciente ni familiar. El día que Laura firmó su alta, él también estaba en el pasillo. Se miraron por un instante, como si se reconocieran. Después él se fue hacia las escaleras de emergencia. ¿Y nadie preguntó quién era? Nadie. Antes de irse, me dijo otra cosa. Cuando la supervisora revisó el expediente, notó que faltaban hojas. Como si alguien las hubiera arrancado. Ecos del pabellón 12. El 22 de marzo recibí una llamada de un hombre que no quiso dar su nombre. Vi el volante de su hermana. Sé quién es el hombre de la chamarra azul. ¿Quién es? Pregunté, con el corazón en la garganta. Nos vemos mañana en el Parque Hidalgo, a las 5 de la tarde, junto a la fuente.
Venga solo. Colgó antes de que pudiera responder. Al día siguiente fui al lugar, con papá esperándome a distancia. A las 5 en punto, un hombre mayor, con overol de mecánico y manos callosas, se sentó a mi lado. Hablaba sin mirarme. Ese hombre se llama Ernesto Valdés. Trabajó en el hospital 20 años. Lo corrieron en febrero. Decían que robaba medicinas, pero yo sé que investigaba algo más. ¿Qué tiene que ver con mi hermana? Ernesto decía que había un pabellón 12 en el sótano. Un lugar donde ingresaban pacientes jóvenes con diagnósticos simples, y no volvían a salir. A todos los familiares les decían lo mismo: alta voluntaria. Sentí que el mundo se me caía encima. El hombre se levantó antes de irse. Tenga cuidado, joven. Ernesto también desapareció, 2 días después que su hermana. El 12 de abril decidí enfrentarme al doctor Ortega. Tenía las copias de los documentos con el sello S12, los apuntes del cuaderno de Ernesto y las declaraciones que había conseguido de Patricia y Julio. Lo esperé a la salida del hospital, cerca del estacionamiento. Cuando apareció con su bata doblada sobre el brazo, me interpuse en su camino. ¿Dónde está mi hermana? Le solté sin rodeos. Me miró con calma, con esa frialdad quirúrgica que solo tienen los médicos que han visto morir a demasiados pacientes. Su hermana firmó un alta voluntaria. Usted lo sabe. Saqué el papel con el sello S12 y se lo mostré en la cara. ¿Y esto qué significa? Por un instante, su máscara se resquebrajó. Sus ojos se endurecieron y luego volvió a recomponerse. Usted no entiende de códigos internos. Váyase a su casa. Usted la hizo desaparecer. Grité. Se limitó a subirse a su coche y arrancar. Me quedé con el documento en la mano, temblando de impotencia. El silencio institucional. Llevé todas las pruebas a la fiscalía. La agente Velázquez hojeó el cuaderno de Ernesto y los documentos con el sello S12. Esto no es suficiente, dijo con voz cansada. Son fotocopias, apuntes sin validez legal. No hay testigos directos, no hay cuerpos. Si llevo esto a un juez, lo desecha en minutos. Pero hay un patrón. Jóvenes desaparecidos después de una alta voluntaria. Siempre lo mismo. Ella bajó la voz, mirándome a los ojos con seriedad. Andrés, entiende, si sigo este caso sin respaldo sólido, lo único que voy a conseguir es perder mi puesto. Aquí arriba nadie quiere que esto se destape. Supe que decía la verdad. La burocracia era un monstruo que se alimentaba de la omisión. La filtración. El 18 de abril recibí un sobre anónimo en la puerta de mi casa. Dentro había un dossier clasificado, informes internos del hospital, listas de pacientes, y un encabezado que me heló la sangre. Operación S12, protocolo especial de traslado. Los nombres coincidían con los que había anotado Ernesto. Eran al menos 14 pacientes en los últimos 3 años, todos entre 20 y 30 años, todos con diagnósticos simples. Todos desaparecidos después de una alta voluntaria. En la última página había un párrafo subrayado. El pabellón será reubicado por motivos de seguridad. No continuar en el tercer sótano. Eso significaba que seguía activo. Solo había cambiado de lugar. La última visita. Esa noche volví al hospital. Sabía que me estaba metiendo en terreno peligroso, pero no podía detenerme. En el sótano, la puerta 12 seguía ahí, pero esta vez estaba entreabierta. Empujé lentamente y la linterna iluminó un cuarto helado, camillas metálicas, cajas con expedientes, archivadores con carpetas marcadas como S12/2012, S12/2013, S12/2014. Saqué algunos papeles y los guardé en mi mochila. Había copias de identificaciones, análisis de sangre, evaluaciones de compatibilidad. Eran pruebas claras de que los pacientes no solo estaban en observación, los estaban seleccionando. Un ruido me sacó del trance. Pasos. Alguien venía. Corrí por la escalera de emergencia, el corazón a punto de estallar. Al salir a la calle, comprendí que ya no podía volver. La advertencia final. 2 días después recibí otra llamada anónima. Ya encontró lo que buscaba. Ahora guárdelo. O su familia pagará el precio. Colgaron. Esa misma noche noté un coche estacionado frente a mi casa, con los vidrios polarizados. Permaneció ahí hasta la madrugada. El desenlace. Con las manos temblorosas, envié todo lo que tenía, el cuaderno, los documentos, el dossier, los papeles del sótano, a un periodista independiente. 2 semanas después, en un portal digital apareció una nota titulada Hospital Central de León,
Denuncian desapariciones bajo protocolo S12. El artículo se viralizó por unas horas, pero pronto fue sepultado por noticias más urgentes. El portal recibió amenazas legales. El reportaje desapareció. El hospital siguió funcionando como si nada. El doctor Ortega continuó en su puesto. Y el pabellón 12 seguía existiendo en algún lugar del sótano. Epílogo. Hoy, 10 años después, sigo sin saber dónde está Laura. Tengo la carpeta con las pruebas guardada en un cajón, lista para el día en que alguien quiera escucharnos. A veces sueño con ella, la veo caminando por un pasillo verde menta, girando hacia una puerta numerada con rojo, mirándome por última vez antes de desaparecer en la oscuridad. Lo único que sé es que no fue un caso aislado. Ernesto tenía razón. No se trataba de un error médico, ni de un descuido burocrático. Era un sistema, una red. Y lo más aterrador es que, a pesar de todo lo que descubrimos, nadie la detuvo. El hospital sigue abierto. El sótano sigue ahí. Y el eco de esa puerta invisible, la número 12, me persigue en cada silencio de la noche.